nuestro proceso de formación sobre estas competencias. Yo ya he remitido de antemano la invitación. Vamos a ir con Sayuna. Vamos a abrir Sayuna, aquí CMS, dentro de nuestro proceso de formación. Para la ficha correspondiente, 28.56.239. Aquí vamos a encontrar todo este apartado de la información que se suministró a través de la plataforma para hoy, siendo citados 2 de abril a las 7 de la noche. Bien. Para las competencias de aplicar estándares de codificación y codificar módulos de software standalone web y móvil. Vamos a implementarlos a través de implementación web. Les voy a mostrar realmente cómo se realiza o lo que se realiza en este momento bajo este apartado. Bueno, realmente eso se ha hecho de antemano porque yo ya había representado todo este proceso. Vamos a hacerlo rápidamente. Toda la parte de las interfaces gráficas, pues yo ya la llevaba a cabo, ¿sí? Entonces es importante que nosotros tengamos esto en cuenta, que son elementos de HTML y CSS que ya se llevaron en cuenta anteriormente. Aquí tenemos una carpetica llamada P barra el piso GA7. Vamos a implementar rápidamente estos elementos. Ya he configurado lo que es Champ, ¿listo? Por ahora, por hoy no lo vamos a utilizar. Sin embargo, si vamos a utilizar lo que se llama la herramienta Visual Studio Code, que de pronto probablemente algunos ya habrán tenido contacto con ella para implementar estos procesos. Y voy a arrastrar PGA7 acá. Me lo trajo, pero ya está vacío. Lo acabo de eliminar porque estoy volviendo a grabar como tal lo que encontramos acá. Y lo llevo en caché. Bueno. PGA7, clic derecho. Vamos a generar el apartado de las carpetas o capas que vamos a utilizar. Vamos a hacer un acople sobre el modelo vista controlador. Vamos a generar una nueva carpeta que se va a llamar PHP, que se va a contener gran parte de las vistas. Luego vamos a tener otra que se va a llamar modelo. Luego vamos a contener otra que se va a llamar JS o JavaScript. Vamos a contener otra que se llama CSS. Vamos a tener otra que se va a llamar controlador. Bien, en PHP vamos a irnos rápidamente porque mucho de este código ya está provisto por pues, elementos HTML que ustedes ya hayan visto. El primero, en cuanto a PHP, vamos a irnos con el principal llamado index.php, perdón, F2, o cambiar nombre, index.php. En este vamos a crear básicamente un doctype, un documento de este tipo, signo de admiración, y Emmet nos completa toda la tarea. Bien, aparte de eso, entonces nos vamos a ir directamente a nuestro framework favorito que vamos a utilizar, Bootstrap. Y aquí en Bootstrap podemos leer la documentación, incluirlo vía CDN, copiamos, ¿sí? E incluimos toda la parte de los CDNs específicos para Bootstrap. Una vez copiados, entonces, en esta parte inferior de nuestro documento en el body, sencillamente pegamos. Guardamos. Organizamos un poco el código. Recordemos la indentación. Y aquí vamos a utilizar algo de código PHP, pero sin embargo, vamos a crear de antemano los documentos. Vamos a irnos con la creación de un banner. Bien. En el banner, aquí en PHP, clic derecho, nuevo archivo. Perdón, por fuera de PHP. Aquí en banner, por fuera, un archivo, vamos a colocarle banner.php. Este documento banner precisamente es un banner. Vamos a irnos a crear un doctype nuevamente. Y
Acá hay elementos, vuelvo y recalco, que pues realmente ustedes ya vieron, han visto en las formaciones pasadas sobre HTML y CSS. Vamos a intentar un poco, guardamos, y aquí dentro del body entonces empezamos a llamar clases especificadas para lo que nosotros vamos a hacer. Entonces div punto, vamos a utilizar emmet, que es básicamente la herramienta que nos presta en este caso en torno el editor de código presentado aquí, Visual Studio Code, y vamos a colocar banner. ¿Listo? Al interior de este vamos a colocar otro div que va a contener otra clase que se llama container. ¿Listo? Y este, a su vez, va a tener otra que se llama otro div, que va a tener una clase que se llama row. Y a su vez, dentro de este, va a tener otro div que va a contener una que se llama call-ms, perdón, sm-6. ¿Por qué tantas? Vamos a dejar por ahora sí. Y listo. Digámoslo que este es un pequeño banner que nos va a contener ciertos elementos allí. Si yo quiero lo implemento o no, y lo voy a hacer como a manera de demostración, tabulación y listo. Listo, aquí yo puedo colocar algo así como un H4, es decir, hola, bienvenidos. Listo, guardo. Y aquí en index.php realmente lo que hago es llamarlo, porque es un PHP, si ustedes observaron, es un documento PHP que viene incrustado directamente, o que incrusta directamente código HTML. Aquí un signo de interrogación menor que PHP y abro include, ¿listo? Existe include, include once, incluye constantemente, include once incluye una vez y listo, suelta. Esto por ahora lo voy a hacer de esa manera y banner.php, entre comillas simples, y cierro mi bloque de código PHP. Clic derecho, reload server, y tenemos este, inicio sistema PQRS, listo. ¿Dónde nos trajo esto? Pues de acá, estos elementos, index.php, tenemos el banner, pues realmente aquí esto es por caché, vamos a verlo a guardar, y reload server, listo, creo que se nos fue esto es el resultado final que debería tener, sino que por caché se nos está implementando de esa manera. Bien, vamos a cerrar aquí este y dejamos este aquí abierto. Bueno, vamos a utilizar aquí entonces otra clasecita, vamos a dejarlo acá, pero entonces vamos a utilizar este apartado de una clase, Car Text Center, con un título de bienvenido. Bien, y en esta parte, en esta sección, vamos a crear otro archivito que se va a llamar navegación. ¿Listo? Navegación.php. Aquí en navegación.php, entonces vamos a implementar todo lo que nosotros necesitamos para un bloque de navegación. Vuelvo y repito, esto lo voy a pasar un poco por alto porque realmente son elementos HTML y CSS. Yo les voy a traer directamente acá, yo les voy a mostrar la parte del código, por ejemplo, esto ya no nos va. Lo que sí vamos es a tratar de organizarlo y definir. Ahora, instructor, ¿por qué realmente se hace de esta manera? Bien, ¿por qué motivo? Pues estamos tratando de ahorrarnos un pequeño apartado y siendo lo más eficientes posibles para que estos elementos HTML y CSS que ustedes ya han visto, sobre todo los HTML. Hay apartados aquí que yo necesito mostrarles y explicarles. ¿Por qué hay una clase navbar, navbar expand, LG, navbar light, LG light? Bien, son diferentes clases que ya vienen implementadas en Bootstrap. Entonces, si nosotros nos vamos acá y de nuevo consultamos Bootstrap, Bootstrap es un framework. Acá hay algunos ejemplos. Y entonces, por ejemplo, estamos hablando de una barra de navegación. Entonces, bueno, acá hay implementación inclusive con React que da curiosidad. Docs, entonces vamos acá a nav. Y en navbar, si nosotros observamos la documentación, aquí encontramos navbar, navbar, span, LG, LG body, Terrify, dependiendo del tema que se esté utilizando. Bien,
Todo esto genera como resultado esto. Bien, va a generar como resultado eso. Si podemos hacer un mix frente a ello, podemos inclusive implementar una barra de búsqueda, pero pues aquí realmente no es tan necesario utilizar una barra de búsqueda, ¿listo? Para generar este tipo de resultados. ¿Listo? El de nosotros es un poco más sencillo, sería algo como esto, ¿bien? Es mucho más corto. Y eso es lo que se ha implementado acá. Entonces, ¿qué tenemos? Un div, que recordemos que el div no tiene ninguna implementación gráfica por el momento, o sea, contenido gráfico. Tenemos una UL, que es básicamente una unordered list o lista desordenada. Vamos a tratar de cuadrar un poco la indentación para que se observe acá. Replegamos. Y los LI, que es list item o ítem de lista. ¿Listo? Tenemos dos ítems de lista y cada ítem de lista tenemos aquí elementos de nav item. ¿Listo? Active, drop down. Aquí tenemos este, que son dos nomás. Activo, que ese es el que encuentra por defecto, y este que se encuentra en drop down, que sea que se va a encargar de explicar los elementos allí. Este de drop down encontramos lo que es, primero, un enlace, ¿listo? Un enlace, y luego encontramos un div. Este div que está conteniendo, pues realmente todos los elementos definidos en este proceso con un drop down menú y se va a desplegar, se va a expandir. ¿Dónde va a encontrar? Vamos a encontrar lo que es registrar pacientes y consultar pacientes, que son dos enlaces. Y estos enlaces nos van a dar a formulario.php, que no lo hemos implementado, y a listar pacientes.php, que falta implementar. ¿Listo? Vamos a hacerlo esta noche. Para ello, entonces, tenemos banner, tenemos index y tenemos navegación, ¿cierto? Nos falta, entonces, lo que es la implementación de el formulario. Entonces, vamos a crear formulario.php. Bien, en esta apartado de formulario.php, vamos a empezar a crear ciertos elementos que se encuentran acá. Formulario.php, también vamos a utilizar Bootstrap, igual como en el anterior. Aquí. Bien, entonces aquí que encontramos todo un formulario dispuesto para ese tipo de elementos. Entonces vamos a hacer clic derecho, Reload Server, y este es el formulario. Vamos a observarlo, navegabilidad, registrar pacientes, y este es el formulario. Ya tiene implementado la ciudadanía, tarjeta de identidad. Esto no lo logra el framework, esto es una modificación. Los elementos visuales sí los logra el framework. ¿Listo? ¿Dónde se ve? Mira, aquí está Bootstrap. ¿Listo? Implementado en ello. Y aparte de eso encontramos Suite Alert. ¿Listo? Vamos a buscar un poquito qué es Suite Alert. Suite Alert es otro framework para alerts. O sea que implementa CSS y JavaScript. Si normalmente un alert en JavaScript se ve como esto, en Suite Alert se vería como esto. Y aquí tenemos usos, integraciones, por ejemplo con React. Vamos a implementarlo con React y acá hay un apartado para integrarlo con React, cómo se utiliza, con la importación de Suite Alert 2, listo, en esta herramienta. Vamos a ver esto también. Iconos, listo, método de entrada, try me, para ingresar valores, listo. Y este correo, pues entonces básicamente, por ejemplo, aquí queda asignado sobre lo que es una variable, ¿no? Eso queda sobre una variable de JavaScript. En ese caso aquí, para esta, por ejemplo, queda asignada para la variable URL. Aquí hay otra que es la variable password, pero se puede cambiar, ¿no? El nombre de la variable. Y los mensajes y los parámetros en particular. Bien. Bien, ahora resultamos con listar pacientes.php.
Esto va a ser muy corto realmente, porque ya lo había grabado. Listo, listar barra al piso pacientes y no me están asistiendo, punto PHP. Entonces vamos a aquí controlar. Esto yo ya lo puedo eliminar porque realmente no requiere este bloque de elemento de código. Vamos a implementar una pequeña API. Y también tenemos esto. Entonces, si vamos aquí al index, reload server, sistema PQRS, consultar pacientes, esto es algo muy parecido a lo que nos debería hacer. ¿Listo? Bueno, muy bien. Tenemos esto aquí implementado para poder llevar a cabo nuestros procesos. ¿Qué procesos? Pues captura, administración de los datos, insertar, actualizar, eliminar. Vamos a implementar un CRUD sobre una tabla y ustedes lo van a copiar sobre lo que usted requiere. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a implementar elementos de JavaScript. Nuevo archivo, se va a llamar funciones.js. Y en funciones.js, pues entonces vamos a hacer procesos de validación. Para eso definimos una variable que se llama const, formulario P, bien, igual a document.getElementById, y aquí adicionamos lo que es un numeral for. Bien, enter, enter, y vamos a definir lo que es, vamos a colocar un comentario, definición de evento. ¿Listo? Para ello, entonces, llamamos la constante formulario punto y le decimos add event listener. Y para ello vamos a definir qué tipo de evento, entonces va a ser de tipo submit. ¿Por qué submit? Porque resulta que si revisamos el formulario, acá hay un botón y este botón es submit. Necesito que esto, apenas aprima el botón, se despliegue. Solo el botón. Entonces, definimos una función. Las funciones en JavaScript pueden ser anónimas, podemos encontrar funciones declarativas, expresadas. Vamos a utilizar en este momento las de flecha, autoinvocadas, donde una función se llama a sí misma, ¿listo? O se llama a sí misma sin necesidad, o se despliegan sin necesidad de ser llamadas, perdón, funciones de orden superior. Es una función que recibe otra función como argumento, como parámetro, y devuelve una función. ¿Listo? Funciones generadoras. Bueno, hay diferentes funciones, las asíncronas y los métodos. Por ahora, entonces, utilizamos aquí esta función flechita. Y esta función flecha está definida a través del argumento e, y este vamos a utilizar prevent default como un método en particular para que no se despliegue constantemente cada vez que el formulario se abra. Bien, hablando de esto, voy a hacer un pequeño paréntesis sobre los estándares de codificación. Bien, entonces, para ello, me presto de una presentación. Quiero que me disculpen, voy a hacer un pequeño paréntesis. Y vamos a pasar un poquito rápido este tema de estándares de codificación. Vamos a encontrar convenciones de nomenclatura. Los camel case, snake case, Pascal case y kebab case son formas de escritura que encontramos algunos ejemplos. Si ustedes observan el camel case, trata de formar como jorobas. La V es una joroba y la E mayúscula es otra joroba. Bien, la otra, el snake case. Característica principal, tenemos un underline separando cada palabra. Pascal Case, tenemos otra característica, muy parecido al Camel Case, pero la diferencia es que iniciamos con mayúscula cada palabra. Por ejemplo, en este caso, M es una palabra, mi es una palabra, iniciamos la M con mayúscula, clase, C con mayúscula, ejemplo, E con mayúscula. Bien, a diferencia del Camel Case, que solo exclusivamente se enfoca en el hecho de que la primera va a ser en minúscula, las iniciales de cada las siguientes va a ser en mayúscula.
formando como si fueran jorobas, por eso camel de camello. Por último, kebab case, que es básicamente, quiero que se imaginen como el kebab, que contiene un elemento de carne, y tenemos en el medio un pincho, ¿listo? Una vara atravesando la carne. Aquí lo mismo, todo en minúscula y tenemos separación de cada palabra por guiones, ¿listo? Por guiones. Entonces, si ustedes observan gráficamente, es casi como si fuera una barra. Esas son las convenciones de nomenclatura. Encontramos indentación o indentación de espaciado. Lo que es para Python es importante la indentación, para JavaScript hasta cierto punto, sin embargo, por orden y por visualización también es importante. Entonces, eso es elemento supremamente importante para generar tabulaciones, para generar esos apartados. Lo que es la consistencia en el segundo apartado, consistencia en el estilo de las llaves, apertura y cierre JavaScript, importante, donde voy a abrir y cerrar las llaves. ¿Listo? Y por último, no de líneas de código demasiado extensas o largas, general de 80 a 120 caracteres, para poder yo definir correctamente elementos. ¿Listo? Para eso nos podemos utilizar operadores ternarios, podemos utilizar definiciones de funciones anónimas, definición de elementos que nos ayuden a ahorrar código como tal al momento de la implementación. Siguiente, buenas prácticas en comentarios. Encontramos comentarios de párrafo y comentarios de línea en casi todos los lenguajes de programación. Sin embargo, para estos encontramos lo que son los dos docstrings, que es básicamente documentación específica para yo definir. Primero que todo, es en el caso de un método, como ejemplo. De qué trata el método, cuáles son los argumentos del método y qué retorna un método en particular o función. ¿Listo? Dependiendo. Son ejemplos. Luego encontramos lo que es evitar comentarios innecesarios. Sencillamente tenemos que empezar a definir o tomar la experiencia en el apartado qué es lo que realmente es importante para poder yo documentar. Manejo de errores y excepciones. Por general, las herramientas que se utilizan aquí o las palabras reservadas es try catch o try except. Para ser específico, en Java y en C# se utiliza try catch y en Python se utiliza try except. Para eso podemos definir cuáles son los tipos de excepciones como tal. Excepciones de valor, excepciones de alertas, excepciones de tipologías de datos, dependiendo del lenguaje de programación, cuáles son los que llega a admitir, notaciones diferentes, y asimismo variables o argumentos que se definen para estas, que nos permiten poder visualizar cuál ha sido el error como tal, o sencillamente una excepción genérica que sencillamente se utiliza como exception, y eso es todo en el caso de Java. Bien, validaciones de entradas, validaciones que se vayan a ir dando durante el proceso, que precisamente es lo que estamos haciendo en JavaScript en este momento, para poder implementar esos apartados. No exponer mensajes de errores sensibles en producción, eso significa que, ojo, en producción solo utilizamos los mensajes, los utilizamos solo para los programadores, pero los errores de validación, los mensajes de validación se utilizan de otra manera y no se tienen que exponer necesariamente en producción. ¿Listo? ¿A qué me refiero con esto? En algún momento para la producción podemos utilizar pequeños trucos para poder empezar a observar cómo se comporta el programa, pero esto en producción ya toca ser retirado, o sea, en la entrega de un prototipo, en la entrega de algún elemento que realmente sea de sustancial evaluación. Seguridad en el código, evitar inyecciones SQL, consultas parametrizadas, en este caso definir específicamente las consultas como se encuentren, bajo topers en particular ocultadas, utilizar los métodos get y post, por ejemplo en este caso, em, para, para las URLs, manejo de seguros y contraseñas, en el caso de las APIs utilizar los hash, y evaluaciones de entrada y escape de datos en entornos web, que es lo que acabo de mencionar. Uso de estándares específicos por lenguaje. En el caso de las nombrados aquí, básicamente son guías. Guías que nos definen la indentación, definición de variables, cantidad de líneas de código,
definición de métodos, en qué momento, cuándo y cómo se definen los nombres de las clases, por ejemplo, cuando utilizan programación orientada a objetos, ¿sí? Entonces, diferentes elementos que se encuentran aquí para la implementación son guías. Bien, básicamente esa es la temática como tal de estándares de codificación. Ahora, para llevando esto a cabo, si ustedes observan aquí, por ejemplo, se utiliza la indentación, perdón. Y aquí utilizamos la utilización de los corchetes para ese proceso. Por ahora, vamos a definir lo que es un conjunto de variables. Ese conjunto de variables va a ser alineado con el nombre de los IDs que se encuentran acá. Por ejemplo, en este caso, el ID tipo doc. Me voy a aclarar acá, voy a declarar una variable de forma antigua, lo que es var tipo doc igual, entonces document. Get element by ID. Y quiero que me traiga un elemento que se va a llamar del mismo tipo porque es básicamente el identificador. Punto value. ¿Cuál es ese valor que me debe traer directamente de mi formulario? Yo voy a duplicar esto varias veces y voy a ir cambiando parámetros. ¿Listo? Por ejemplo, en este caso ya va a ser documento. Bien. Luego en este control D ya va a ser fecha. Este control D, con esto selecciono sobre la misma línea todos los que sean allí. Inicialmente puedes seleccionar más, ¿no? Siguiendo con control D la combinación de teclas. Nombre. Sobre este control D, apellidos. Sobre este control D, entonces sexo. Bien, creo que me sobró uno, no hay problema, lo eliminamos. Entonces, aquí sobre este, entonces voy a utilizar un pequeño condicional, que sería un if. Bien, si, entonces, por ejemplo, en el caso tipo doc, si igual a un carácter vacío o, que vendría siendo el pipe, o el doble pipe, documento, sea igual a doble carácter vacío o fecha, sea igual a carácter vacío, doble pipe, luego nombre, sea igual a carácter vacío, doble pipe, apellidos, sea igual a doble pipe, y sexo sea igual a doble pipe, igual, por cierto, doble pipe, ¿qué vamos a encontrar allí? Entonces la opcionalidad de empezar a generar. Aquí se me faltó un igual, creo que ya todos tienen igual, no importa aquí tanto el tema de los espaciados, aunque por orden de visualización sería o con indentación, que en este caso pues podemos utilizar. Luego, volviendo aquí, vamos a Suite Alert 2 y vamos a traernos una de las ventanitas. Por ejemplo, sencillamente le vamos a decir, oh, yo la quiero, la copio, no le traigo por acá. Profe, ¿cómo eso para implementar Suite Alert? Pues que resulta que estas funciones están vinculado con el formulario. Acá, mira. Vamos a tratar de revisar este tema de esto. Interesante. JS, funciones.js. Listo. Vamos a guardar. Aquí en funciones, entonces no vamos a decir que es un buen trabajo, obviamente. Vamos a decir que el icono, vamos a adicionar el icono. Acá hay un icono que es error. Título, ups. Y, perdón, texto, vamos a ver como título. Los campos no pueden ir vacíos. Listo, ya aquí título. Ups. Esto de ups es pues opcional. Ustedes pueden mirar qué pueden colocar aquí. Bien.
Vamos a ver si por caché no me lo deja correr. Esperemos que sí. Sí que ya está corriendo. Bien, aquí está. Ups, los campos no pueden ir vacíos. ¿Listo? Aquí. Pues tenemos aquí estos elementos ya bien definidos. Aquí vamos a incluir directamente en index, entonces navegación, que ya lo tenemos aquí implementado, que vendría siendo esta barra de navegación, que corrió pero no se ha implementado. Listo, lo vamos a hacer acá. Bien, navegación.php. En cuanto a funciones, bueno, en cuanto a funciones vamos a dejar este apartado hasta cierto punto hoy, hasta acá, la formación, ¿sí? Formulario.p, que es todo el formulario, le vamos a decir formulario.reset, listo, para que resete todo el formulario y lo deje en ceros, listo. Este apartado aquí, vamos a colocar un else, que es si no, ¿qué pasa si realmente aquí lo que se tiene que implementar es correcto? Aquí enter, aquí está apartado de tabulación, vamos a ir guardando. Bien, aquí voy a pasar porque hay un elemento muy importante que tenemos que empezar a implementar que se llama los elementos de PHP que se van a encargar de la parte de la conectividad. Por ahora voy a dejar lo que es implementado la conexión de PHP. Vamos aquí a PHP, clic derecho, nuevo archivo, vamos a colocar conexión.php. Este es supremamente importante, vamos a definirlo y vamos a dejar los elementos aquí implementados. PHP, vamos a ir cerrando acá. Todo este bloque de PHP, entonces va a tener una constante, y en mayúscula yo voy a colocar aquí server, va a ser igual, y entre comillas, localhost, por un momento. Si lo quiero remoto, pues coloco una dirección IP o una dirección URL, o sí, puede ser una URL, o una, ¿qué? O una dirección de un dominio. Un dominio. ¿Listo? DB, aquí va a ser igual a los elementos, en este caso centro médico. ¿Listo? Luego hay otra constante que va a ser definida como user, va a ser un igual. El usuario va a ser root, minúscula para que quede diferenciado. Este más, que se alusiona a concatenación, luego const, otra constante, que se va a llamar pass. Esta va a contener el password, que no va a hacer nada. El password por ahora. Constante, vamos a definirlo, la codificación UTF-8. Esto. Igual, vamos a colocarle el valor UTF-8, que es la codificación que está dispuesta por defecto para este sistema de bases de datos. Constante, entonces, SGBD, ¿listo? Va a ser igual, abre comillas, ¿listo? Primero MySQL, que es el sistema de bases de datos, dos puntos host. Esto es definido a través del controlador de ello, de la conexión de la base de datos. ¿Listo? Cerramos, punto, concatenamos server, que es la primera constante que hemos definido, punto, vamos a concatenarlo. Bueno. Y con punto y coma dbName. dbName, que es otro apartado, otro parámetro, cierro, punto, y qué contenido va a tener db. Esto, que es el nombre de la base de datos, punto, cierro. Luego, punto y coma, charset, listo, igual, cierro, punto, UTF-8.
que se encuentra acá. ¿Listo? Todo este apartado es la definición de la constante en particular, de lo que yo requiero, a punto y coma. Y, perdón, seguimos con el siguiente apartado, que es ahora sí la implementación de una clase. ¿Listo? La clase se va a llamar DBConexión. Esta clase DBConexión es la que va a contener los métodos en particular. Aclaro, métodos no solo mismo que funciones. Pues private, ¿listo? Pesitos, que es la definición de una variable en PHP, null, punto y coma. Bien, una variable privada llamada con, sin valor específico, valor nulo, a nivel de clase. Ahora, public function, listo, una función que se llama conexión, la función denominada conexión, y vamos a tener otra función que se llama close database. Entonces, igual, public function, close database, sin argumentos. Esta primera función que está aquí definida, vamos a colocarla aquí, besitos con, va a ser igual a new PDO, ¿listo? Vamos a decir SGBD, que es el que se ha definido anteriormente, esa constante que ustedes ven en pantalla, y vamos a decir también el usuario, coma, el password. Cerramos con punto y coma, que básicamente lo que estamos definiendo, utilizamos lo que es PDO, que es una librería que realmente, bueno, ya no es una función, le pasamos al CGBD, el user, el password, y lo que hace es abrir la conexión, y esa se ve evidenciada con la variable con. ¿Listo? Y le decimos que retorne la variable definida como con. ¿A dónde? A donde yo lo llame. ¿A dónde llame qué? El método. ¿Y cómo llamo el método? A través de la clase. ¿Y cómo llamo la clase? A través de generación de una instancia de la clase denominada objeto. Bueno, validamos sí, listo. Si la instancia como tal, o sea, utilizamos this, ¿bien? De esta, de con, es diferente a algún valor, no es diferente de nulo, quiere decir que si es diferente de nulo está abierta, ¿bien? Entonces, para eso utilizamos la misma instancia de esta clase y le decimos que con va a ser igual a nulo, o sea, que tome un valor nulo, o sea, cierre la conexión. Ya, eso es todo como tal definido en esta pequeña clase denominada, perdón, conexión. Bueno. Ese es el proceso como tal que se lleva en términos generales. Espero que sea de ayuda. Este video va a ser publicado el día de mañana más tardar para que ustedes, por favor, realicen los procesos de retroalimentación y revisión a medida que vamos avanzando con este elemento. Se les va a suministrar este pequeño código, listo, para que por favor lo revisen y realicen sus respectivas aclaraciones a medida que vamos revisando todos los apartados. Debo aclarar que cuando finalicemos este código no se va a suministrar en su totalidad terminado por motivos de que ustedes puedan implementar más adelante lo que son los métodos de las APIs o de la API, que se queda como apartado y puedan cumplir con los requerimientos. Espero que este proceso sea de ayuda a su proceso, a la formación. Que pasen muy buena noche.